Muy buenas, compañeros. Todos los superhéroes tienen un punto débil. Superman tenía la kriptonita, Iron Man el alcohol y su ego desmedido, y Hulk su falta de control emocional. Y para un hombre 100% Red Pill, en control de sus relaciones con las mujeres y con un gran dominio del juego, un embarazo no deseado podría ser justo ese punto débil que puede cambiar el rumbo de su vida para siempre. Verás, de los más de 700 alumnos que han pasado por mis programas o mentorías, realmente más de 1000, si contamos cursos y otras formaciones, la edad media es de 38 años. Eso quiere decir que gran parte de los alumnos han sido padres o planean serlo en un momento o en algún momento próximo. Pues bien, como decía al principio, un error en este sentido que te haga ser padre cuando no planeabas serlo puede causarte un contratiempo irreversible en tu vida. Puede ser esa kriptonita justamente que haga que Superman se vaya al garete. Por eso en el episodio de hoy vamos a hablar de lo poco protegidos que estamos los hombres legalmente ante este tipo de situaciones frente a las mujeres y lo que está en nuestra mano hacer para defendernos de esto. Un tema que no había tocado nunca antes en el podcast y un tema que considero que es crucial que le demos por lo menos una vuelta. Así que, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y Red Pill más completo de habla hispana. Bien, antes de empezar te recuerdo dos cosas, que la voy a liar gorda próximamente en la lista de email, así que te interesará estar dentro. Debajo tiene un enlace para unirte gratis a la comunidad de email. Y lo segundo es que hemos vuelto a ofrecer en abierto dos minicursos, el de conversación infinita y el de círculos sociales desde cero. Ambos por un precio simbólico de 23 €. Tienes debajo los dos links con toda la información. Y dicho esto, comenzamos. Fíjate, cuando hablamos de métodos anticonceptivos o métodos de control de natalidad, se llaman así porque alguien está controlando la natalidad o el nacimiento. Alguien tiene que estar al mando al 100%. Es gracioso ver que, cuando lo piensas, actualmente en la era de los mayores avances tecnológicos y médicos, que es la que estamos viviendo, a poco de ver cómo la inteligencia artificial supera a la humana y de ver un montón de cosas que hemos conseguido, es gracioso ver en esta era, como digo, cómo existen aproximadamente 18 métodos anticonceptivos para las mujeres, pero solamente existen 2 métodos conceptivos para los hombres. Uno es el preservativo y el otro es la vasectomía. Esa es tu única línea de defensa contra su decisión. La única cosa que separa a un hombre de una vida entera, porque al final no son solo 18 años, de una vida entera atado de alguna forma a esa mujer que podría decidir cambiar el rumbo de tu vida con su decisión, lo único que separa eso es una finísima capa de látex. Y es obvio que una decisión tan importante y con tanta repercusión jamás deberías dejarla en manos de una mujer, ni de ninguna otra persona que no seas tú. Me he cruzado ya con bastantes hombres que decían que confiaban plenamente en que sus novias estaban tomando la píldora o lo que sea, y que ella no quería tener hijos solo para convertirse en papás por error 9 meses después. El único error en estos casos fue no estar tú en control de algo que puede impactar tanto en el rumbo de tu vida. De hecho, los hombres deben ser aún más cuidadosos con esto cuando están dentro de una relación a largo plazo, ya que es demasiado fácil relajarte en ese entorno y además las mujeres pueden pasar por distintas fases vitales donde, para ellas o desde su punto de vista, lo mejor sea tener un hijo por X o Z motivo. Y al final acabas pagando tú por un descuido por tu parte. De hecho, he conocido casos cercanos a conocidos míos donde una mujer con pocos recursos acumulaba embarazos de hasta 3 hombres diferentes y, evidentemente, estos son casos donde está claro que no es un descuido, sino al final es una forma de convertir la maternidad en una profesión, especialmente cuando la ley y la expectativa social está a tu favor. Y esto de convertir la maternidad en una profesión no es algo tan descabellado, especialmente cuando tienes en cuenta, como digo, la legislación actual en cuanto a las compensaciones económicas en según qué caso. Pero, antes de que pienses de que esto es una exageración y que cómo iba una mujer sensata a hacer algo así, te recuerdo algo que probablemente no sepas, y es que en 2002 la NBA emitió una advertencia oficial a sus jugadores de baloncesto profesional donde se les recomendaba que cuando tuvieran relaciones con mujeres durante los juegos fuera de casa, por favor, se aseguraran de desechar ellos mismos los preservativos. Y esto fue poca broma, porque surgió a raíz de que ese mismo año hubieran varias demandas de paternidad. Demandas por parte de mujeres que recuperaron los preservativos de la basura después de tener relaciones con los jugadores
y se autoembarazaron. Ese año la NBA tuvo suficientes incidentes de este tipo como para que estuviera justificada una advertencia a ese nivel en toda la liga. Esto lo puedes googlear y flipar tanto como flipé yo cuando lo vi. Obviamente, todos esos jugadores son 100% responsables del bienestar de esos niños y de sus exparejas por defecto. Porque, si lo piensas, no existen leyes que protejan a los hombres de estos fraudes en los embarazos. Por tanto, aquí surge una primera reflexión interesante, y es, ¿hasta qué punto el uso de protección es responsabilidad implícita del hombre? Quiero decir, si un hombre hace absolutamente todo lo posible para evitar un embarazo, evidentemente sin tener en cuenta la abstinencia o la vasectomía, y puede demostrar que su intención era evitar ese embarazo a toda costa, pero aún así, por H o por B motivo, la mujer queda embarazada, incluso aunque haya sido un fraude, el hombre sigue siendo responsable de ese embarazo. Pero es que no sé si estás siendo consciente de la implicación que tiene esto. Imagínate por un momento que es un hombre el que deja embarazada a conciencia a una mujer sin que ésta quiera ser embarazada. ¿Cómo crees que sería la reacción? Todo el mundo con antorchas a quemar a ese tipo. Sin embargo, como en otras tantas cosas, cuando cambian la palabra mujer por hombre, la importancia del acto varía drásticamente. Las mujeres en este sentido, si te fijas, están 100% protegidas ante todo lo relacionado con el embarazo o no embarazo, en el sentido de que tienen el control. Sin embargo, los hombres tienen la friolera de cero protección ante este tipo de casos. Incluso, alguna vez han salido casos en los que un hombre se casa con una madre soltera, después se divorcia de ella y se le intenta exigir una manutención para unos hijos que no son biológicamente suyos. Evidentemente, gracias a las convenciones sociales y a una educación que desde hace ya generaciones nos está machacando la cabeza con la idea de que debe ser un buen hombre para las mujeres, muchos hombres hacen de esto una cuestión de moralidad o de ética. Pero es que no se trata de un tema moral o de un tema ético. Se trata de una realidad que vivimos hoy en día donde los hombres no tenemos ni voz ni voto en algo que nos afectaría por completo el curso de nuestras vidas, o que por lo menos tiene el potencial de afectarnos por completo. Por tanto, la única opción que tienes es tomar la responsabilidad y usar protección sin permitir que esa mujer sea la única responsable de ello, porque de lo contrario es que estás 100% desprotegido. Y esto es algo que a mí hace años, cuando empecé a meterme en este mundo de la Red Pill y demás, me llamó la atención, porque a medida que ibas como avanzando, digamos, como en todo esto, te surgían preguntas y decías, vale, esto me llama la atención, y consulté con un abogado y da igual la vuelta que le des. Si el hijo es biológicamente tuyo y ella decide reclamártelo, da igual el error, el accidente o el que no quieras, da exactamente igual, no tienes nada que hacer. Por tanto, y algo que llevo años haciendo, usa tus propios preservativos siempre. Y en los casos en los que seas o tengas una posición muy privilegiada, deshazte de ellos tú mismo. Y digo y aclaro esto porque evidentemente vamos a ser realistas. Esto no se trata de, voy a tener que desechar yo mismo los preservativos porque si no alguien va a inseminarse con esto. Hombre, a ver, si eres un jugador de la NBA, vale. Si eres un tío que, como digo, tienes una posición muy privilegiada, ok. O incluso aunque no tenga una posición muy privilegiada, pero tenga una posición que de alguna u otra manera sea ventajosa para la mujer con la que hayas estado o estés, también te diría que lo hiciera. Pero incluso y especialmente aunque estés en una relación o en un matrimonio, ya que son los casos donde más fácilmente ocurren estos accidentes. Pero como mínimo, utiliza protección. Y eso significa que te mantengas firme en tu decisión incluso cuando ella te mire justo en ese momento y te diga con voz sexy lo mucho que quiere que te lo quite porque quiere sentirte mejor. Y que no te preocupes, que está tomando la píldora. Recuerda una cosa, en una sociedad con la cantidad de avance y posibilidades como la que vivimos, las madres son madres porque han querido serlo. De lo contrario, habrían decidido no serlo. Todo lo demás a partir de ahí son convenciones sociales o justificaciones para, obviamente, no quedar ellas como la ingeniera de dicha trampa, entre comillas. Pero no seas tan inocente de pensar de verdad que si bajo ningún concepto esa persona quisiera, aún así no iba a tener más remedio. O sea, ya tenemos todo a favor para que alguien que no quiera ser madre pueda no serlo. Nadie apostaría el curso de su vida o algo que puede impactarle tanto el curso de su vida a algo que no quiere hacer. De hecho, si miras las estadísticas, los preservativos han existido desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero incluso durante el baby boom, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos menos embarazos no deseados y menos madres solteras que después de llegada la píldora.
La llegada de la píldora anticonceptiva al final puso el control en manos de las mujeres, donde antes era responsabilidad del hombre ponerse el preservativo y hacerlo correctamente si no quería tener mini versiones de él mismo correteando por la casa. De hecho, otra estadística curiosa es ver cómo los abortos se dispararon pese a que ahora existiera la píldora, lo cual, al final si lo piensas, ponía un método anticonceptivo conveniente y controlado en manos de las mujeres. Por tanto, si tú no estás tomando precauciones, recuerda que serás padre cuando una mujer decida que lo sea. De hecho, es que incluso aunque estés tomando precauciones, me pregunto, ¿cuántos de los hombres que son padres realmente toman la decisión de serlo frente a cuántos de ellos se dejan llevar por las incesantes peticiones de su mujer o de su novia y acaban cediendo porque mi mujer ha querido? De hecho, y como dije al principio, el hecho de que existan solo 2 métodos anticonceptivos para el hombre, siendo uno de ellos la vasectomía y el otro el preservativo, y más de una docena para las mujeres, deja entrever cierto interés en poner el control en manos de las mujeres. Pero, hipótesis aparte, ahora que hemos visto el panorama a nivel de quién tiene el control y quién está a expensas de comerse siempre el marrón, por mucho que no quiera, vamos a centrarnos ahora en los accidentes que hacen que, ¡oh, sorpresa!, estoy embarazada. Ocurre una cosa curiosa y es que ponerse el preservativo es una tarea menos susceptible, evidentemente, de olvidarse que tomarse una pastilla por la mañana, obvio. Pero lo curioso es que en el caso del preservativo, por lo menos hay 2 personas conscientes de que deberían usarlo. Es decir, un despiste en ponerse el preservativo es un despiste de 2 personas, no solo de una. Sin embargo, quiero que visualices la siguiente imagen. Imagínate un tío que olvida ponerse el preservativo y deja embarazada a una mujer por accidente. ¿Verdad que suele ser este hombre bastante más objeto de mofa, o hay más inclinación a llamarlo tonto o a ridiculizarlo por no haberlo hecho, por no habérselo puesto? Pero fíjate, si un tío olvida ponerse preservativo, la mujer que está presente puede recordárselo, y si no lo hace y luego es un accidente, ¿por qué solo se señala al hombre como el torpe y no a la mujer que también estaba allí? ¿No convertiría en cómplice de su propio embarazo a una mujer que consiente tener relaciones con un hombre sin preservativo? Sin embargo, la responsabilidad principal siempre recae en el hombre, que para eso es el hombre, para lo que interesa. Simplemente lanzo la reflexión al aire para darle un par de vueltas porque me parece curioso. Porque por otro lado tenemos el caso opuesto donde una mujer olvida tomarse la pastilla. En ese caso no ocurre la misma reacción ni en el mismo grado ni en la misma medida. Cuando, además, tomar el anticonceptivo depende de ella y rara vez un hombre puede estar seguro de si se está tomando religiosamente eso cada día. De hecho, muchas veces, el hecho de incluso preguntar podría considerarse de mal gusto o como si te metieras donde no te llaman, especialmente si no hay una relación de por medio. Por tanto, para resumir esto, tenemos que, cuando un hombre y una mujer no toman la precaución de usar un preservativo, ambos son conscientes de ello, pero cuando ella no toma su pastilla, ya sea accidental o intencionadamente, ella sería la única responsable de ese embarazo. Aunque eso no importa, porque haya sido accidental o intencionadamente, la decisión de ella respecto a lo que pasa después es lo que va a decidir o va a influir o va a impactar el curso de la vida del hombre. Lo que quiero decir con esto es que, según quien use el método anticonceptivo, el control cambia. En la píldora, ella tiene el control. En el preservativo, tú tienes el control. Pero en cualquiera de los 2 casos, por mucho que el control cambie de ella a ti, la responsabilidad nunca cambia y tú sigues siendo 100% igual de responsable de la misma forma. Pero es que esto no es todo, porque quiero lanzar otra pregunta al aire. ¿Existen realmente los accidentes en este sentido? Obviamente, con todos los métodos y recursos disponibles a día de hoy, las madres por accidente no existen, esto es de cajón. Puede existir la fecundación por accidente. Si solo utiliza el preservativo y se rompe, ok, vale, bien. Pero de ahí en adelante siguen habiendo formas de poner remedio en caso de que no se quiera. Pero quitando los casos en el que el método masculino es el que falla por una rotura o un descuido humano en ese sentido, ¿qué pasa en los olvidos accidentales? Vamos a considerar las estadísticas de fertilidad. Quedarse embarazada requiere un esfuerzo. ¿O cuántos padres y madres no conoces que quieren quedarse embarazados, entre comillas, y están varios meses intentándolo? La excusa del embarazo accidental es como la excusa del perro se ha comido mis deberes. Incluso si se produce ovulación, la fecundación y la implantación no están garantizadas. De hecho, las probabilidades de embarazo por un solo acto sexual durante la ventana fértil son de un 20 o un 30% en condiciones óptimas. Entonces, ¿me estás diciendo que una vez puntual, por un olvido puntual, de una serie de píldoras que estás tomando cada día, de repente, ¡pum!, magia potagia, estoy embarazada? Joder, pues tus espermatozoides deben ser taladradoras con una broca del 12 como mínimo.
El punto que trato de hacer ahora es que para que sea un accidente, o sea, ¿cómo podemos hacer un accidente algo que debe ocurrir en una ventana específica de tiempo en ese ciclo? Las probabilidades de que habiendo incluso ovulación y ningún desajuste hormonal, ni ovarios poliquísticos ni nada de eso, las probabilidades de que ocurra en condiciones óptimas son de un 20 o un 30% solo. Y en caso de que se esté tomando la píldora anticonceptiva, que es algo que tomas cada día y un olvido puntual, no debería hacerte ultra mega fértil de repente, etcétera. Son muchas variables. A eso le tienes que sumar las alternativas que tienes después del accidente y un largo etcétera. Y le tienes que sumar también tu fertilidad, que como digo, supongo que no tiene ahí mega taladradora. Por tanto, lo que te quiero decir con todo esto es que cuando una mujer no quiere quedarse embarazada, no lo hace. Se pone una alarma en el móvil, te pide que te ponga un preservativo, se pone lo que sea. No lo hace, no existen las madres por accidente. Y hoy en día, el único penalizado tanto financiera como socialmente y encima tratado de tonto o despistado por no ponerse el preservativo es el hombre, por mucho que no haya sido su decisión. Porque incluso aunque haya sido un despiste y realmente ese 1% de probabilidades de que falle el método, o 5% de probabilidades de que falle el método, o 70% de probabilidades de lo que fuera, incluso aunque sea así, después de ese hecho, siguen habiendo recursos y formas de ponerle remedio a una situación en la que no quieres estar. Conclusión de todo esto. Esto parece un anuncio del ministerio, pero si no planeas ser padre próximamente y serlo puede interferir en tus otros planes o proyectos vitales, pon tu preservativo. Pero evita pensar en mí cuando lo hagas. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor. Le hayamos dado una vuelta a un tema que no se habla mucho porque parece como que es tabú decirlo, porque parece como que, oh, ¿cómo no voy a querer yo hacer esto? ¿Cómo voy yo a tener como una pretensión con este tema? Parece como que hay que dejarse llevar aquí. Y claro, es curioso que cuando un tema es tabú y no se quiere que se diga o no, parece como que el hecho de que tú quieras deliberadamente tener el control está mal. Curioso, simplemente curioso. Como digo, espero que te haya aportado valor. Te recuerdo dos cosas. Debajo tiene un link para unirte gratis a la comunidad de email. Voy a liarla gorda próximamente, así que te recomiendo que estés dentro porque te va a interesar. Y hemos vuelto a ofrecer en abierto 2 minicursos, Conversaciones infinitas y Círculos sociales desde cero, ambos por un precio simbólico, 23 euros cada uno. Debajo tienes un link con información de cada uno de ellos. Y ahora sí, fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.